Muy buenas, bienvenidos a este canal llamado Buenos Días, Señor Devocionales. El día de hoy yo les voy a dar el devocional. Y pues para cerrar este año, este devocional, me gustaría ver un tema que pues me marcó mucho este año. Lo recuerdo mucho desde que volví a leer este pasaje de Segunda de Reyes. Y es el pasaje de Josías, del rey Josías. De hecho recuerdo que también este mismo año en los mismos devocionales se trató este tema. Entonces pues le agradezco mucho a Dios por haberme mostrado este tema que ya había leído anteriormente, pero no con la atención que lo leí en esta vez. Entonces voy a ver el capítulo 22 y el capítulo 23 de Segunda de Reyes, empezando desde pues lo primero que veíamos de Josías, desde su juventud hasta pues su muerte. Entonces algo de lo que me había marcado anteriormente cuando leí este capítulo, cuando leí estos capítulos de más joven, de niño, era pues la edad de Josías cuando comenzó a reinar, que comenzó a los 8 años. Esto debido pues a la pronta muerte de su padre y de los reyes, de los reyes que le antecedieron. Entonces debido a estas muertes pues él debía de reinar ahora a esta corta edad. Sin embargo, pues a diferencia de los dos reyes que lo antecedieron, pues este rey no hizo las cosas malas como lo habían hecho anteriormente, sino que él había hecho lo recto ante los ojos de Dios. Esto lo vemos en los primeros dos versículos del capítulo 22. Dice: cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaya de Boscat, e hizo lo recto ante los ojos del Señor, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni izquierda. Entonces, desde aquí ya vemos que Josías pues era ya diferente a los reyes que lo antecedieron. A diferencia de ellos, él sí siguió el camino del Señor, siguió los pasos de su padre David, y vemos como pues él sí fue un rey que sí empezó a hacer las cosas bien. Esto desde muy temprana edad. En el versículo 3 vemos que ya a los 18 años, voy a leer desde aquí: a los 18 años del rey Josías, envió el rey a Safán, hijo de Azalia, hijo de Mesulam, escriba, a la casa del Señor, diciendo: ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa del Señor, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en las manos de los que hacen la obra. Entonces voy a brincarme un par de versículos para que no se extienda esto más de lo que se necesita ver. Entonces vemos que al momento de mandar al sacerdote Hilcías a buscar en este templo, vemos como en el 8 dice: entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán, había mandado a Safán, perdón: he hallado el libro de la ley en la casa del Señor. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo: tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa del Señor. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey, diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Este libro fue tan impactante para Josías que el momento en el que lo leyó, en el versículo 11 vemos: y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Entonces, en algunos comentarios se dice que el libro que encontró era pues el pergamino del Deuteronomio, en donde podemos ver todas las leyes que Dios había establecido para su pueblo y todas las cosas que ellos debían de hacer tanto en el templo como en sus vidas. Y vemos que al estar leyendo Josías todo esto, pues se rasgó las vestiduras de darse cuenta de todo lo malo que estaban haciendo. En el 12 vemos: luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Ahicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, el siervo del rey, diciendo: id y preguntad al Señor por mí y por el pueblo y por todo Judá, acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira del Señor que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Vemos que Josías sí se preocupaba bastante por su relación con el Señor. Sin embargo, pues tenía un desconocimiento de la ley. Entonces ya se habían apartado tanto de las leyes que Dios les había establecido, que incluso Josías, siendo el rey, no conocía estas leyes. Sin embargo, al momento de que se dio cuenta, pues inmediatamente quiso buscar qué es lo que Dios pensaba acerca de él y del pueblo.
En el 14 vemos: entonces fueron el sacerdote Hilcías y Ahicam, Acbor, Safán y Asaías a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Ticva, hijo de Arjas, y guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén en la segunda pared de la ciudad. Y hablaron con ella, y ella les dijo en el 15: así ha dicho el Señor, el Dios de Israel: decid al varón que os envió a mí. Así dijo el Señor: he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal del que habla este libro que ha leído el rey de Judá, por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Mas el rey Judá, que os ha enviado para que preguntaseis al Señor, diréis así: así ha dicho el Señor, el Dios de Israel: por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante del Señor, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y oraste en mi presencia, también yo te he oído, dice el Señor. Por tanto, he aquí yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Aquí, en esta parte, podemos ver que pues cualquiera de nosotros al enterarse de todas estas palabras que dijo la profetisa, pues nos hubiéramos ya quizás decaído, muchos de nosotros hubiéramos ya desanimado, hubiéramos pues sí caído en una tristeza profunda por saber que pues el juicio, el castigo de Dios ya era algo que lo había determinado ahí de forma muy tajante. Porque sí nos dijo que iban a cambiar que sí cambiaban la forma de vivir, como antes lo había mencionado ya en otras ocasiones, que si cambiaban su forma de vivir, él iba a restablecer esta relación. Aquí ya no le da esta oportunidad, sino que inmediatamente les establece el juicio. Entonces, cualquiera de nosotros hubiera caído. Sin embargo, Josías, al ser alguien que se preocupaba mucho por su relación con Dios, a pesar de haber escuchado esto, dijo, bueno, vemos en los siguientes capítulos cuál fue su reacción. En el 23, desde el 1, dice que el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, y subió el rey a la casa del Señor con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande, y leyó oyéndolo ellos todas las palabras del pacto que había sido hallado en la casa del Señor. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante del Señor de que irían en pos del Señor y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con todo el alma, y cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Entonces vemos que el compromiso de Josías, a pesar de haber escuchado ya el juicio de Dios y todo el castigo que iba a venir, pues él aún así decidió hacer lo recto ante los ojos del Señor. Y no solo él, sino que trajo a todo el pueblo consigo para que sellaran un pacto para hacer las cosas corregir más bien las cosas que habían hecho mal en todo este tiempo. Vemos en los siguientes versículos, no los voy a leer todos porque sí es bastante, pero es muy impresionante todo lo que hizo Josías y todo lo que hizo todo el pueblo junto con Josías, que pues sí fue una reforma, un cambio completamente de 180 grados. Cambió todo, principalmente vemos que removió toda la idolatría que había entrado a Judá, todos los dioses ajenos que habían traído y que les habían construido templos, habían establecido sacerdotes, se habían hecho un montón de cosas. Todo eso lo derribó Josías junto con todo el pueblo. Desecharon todos esos dioses, incluso los sacerdotes los sacaron, todos los utensilios los desecharon, todo lo que eran dioses ajenos al Señor los quitaron de aquí. Los quitaron, de Judá. Entonces vemos como su trabajo fue bastante fuerte. De hecho, fue bastante impresionante su trabajo, que incluso después de que celebraron la Pascua, desde el 21, para también ver la celebración de la Pascua, en los versículos anteriores, si los leen, van a ver que el 23 del 4 hasta el 20, van a ver que
todo el trabajo que hizo Josías junto con el pueblo, como su cambio sí fue algo muy notorio, muy fuerte para desechar toda esta idolatría, y vemos como pues sí, principalmente se derrumbaron todos estos dioses y todos sus sepulcros y todos sus templos. En el 21 vemos que se celebra la Pascua, una costumbre que ya no sé, lo habían dejado de hacer. Sin embargo, en el 21 vamos a empezar a leer. Entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo: haced la Pascua al Señor vuestro Dios, conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. No había sido hecha tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. A los 18 años del rey Josías fue hecha aquella Pascua en Jerusalén. Entonces fue una Pascua muy solemne, digamos, una Pascua muy grande que no se había hecho ninguna antes de esta que se había hecho. Entonces sí, realmente el cambio que Josías estaba haciendo con todo el pueblo era un cambio totalmente radical. En el 24 vemos: asimismo barrió Josías a los encantadores, a divinos y trafines y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa del Señor. Y en el 25 es uno de los versículos más, diría el más importante de esta parte, porque pues sí vemos al rey Josías, pues fue un rey que no se apartó ni a la derecha ni a la izquierda. Pero qué tan influyente fue este rey, o qué tan bueno fue en comparación, por ejemplo, con el rey David, con Salomón, con el rey David, que fue un hombre conforme al corazón de Dios, con el rey Salomón, que estableció un templo bastante hermoso y trajo mucha riqueza al pueblo. En el 25 dicen: no hubo otro rey antes de él que se convirtiese al Señor de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Entonces vemos que todo esto que había hecho Josías fue tan grande, tan significativo, que no había otro rey que lo había hecho antes igual que él, que se había convertido al Señor de tal forma en todo su corazón, en toda su alma y con todas sus fuerzas, y que lo demostró incluso con hechos, no solo con palabras, no solo con sacrificios, sino con hechos. Hizo que todo el pueblo cambiara su forma de vivir para alabar a Dios, para hacer las cosas conforme a lo que decía la ley. Y pues sí, realmente su trabajo fue bastante fuerte. En el 23 dice: a los 18 años del rey Josías fue hecha aquella Pascua al Señor en Jerusalén. Entonces vemos que todo este cambio no fue que fue obviamente supongo que no fue de un día para otro, porque pues todo eso requería mucho trabajo. Sin embargo, no fue tampoco no fue ni más de un año en lo que hizo todo este cambio con todo el pueblo. Entonces sí fue un cambio muy drástico y muy rápido, muy efectivo en todo el pueblo, el que había hecho aquí Josías con este pacto que había establecido. Sin embargo, en el 26 vemos que con todo esto que Josías había hecho, con todo esto lo que el pueblo había hecho, todo lo que habían corregido, todos los dioses que habían desechado, el Señor no desistió del ardor con que su gran ira se había encendido contra Judá, por todas las provocaciones con que Manasés le había irritado. Y dijo el Señor: también quitaré de mi presencia a Judá como quité a Israel, y desecharé a esta ciudad que había escogido, a Jerusalén, a la casa de la cual había yo dicho: mi nombre estará allí. Entonces vemos que a pesar de todo lo que hizo Josías, todo este cambio que había hecho, que fue muy drástico, que fue muy sorprendente, muy increíble para alguien de su edad, alguien tan joven, un rey tan joven, y con todo el mal que le venía detrás, con todo eso pudo hacer todo el cambio. Vemos que incluso con todo esto el Señor ya había establecido un juicio. Entonces fue una enseñanza muy impactante para mí esta que vi en este año, porque pues sí, muchas veces podemos estar viviendo nuestras vidas pensando que a lo mejor hacer tal cosa no está tan mal, a lo mejor puedo permitir uno que otro pecado si no permito los grandes, si no permito en mi vida que se contamine de forma tan grande, nada más permito unos pecados pequeños por ahí, o tengo algún pecado que no quiero dejar porque pues es muy difícil para mí dejarlo, es algo muy arraigado en mí. Entonces si yo sigo pensando de esta forma, si yo sigo pensando que puedo dejar ciertos pecados en mi vida y
pues viviendo junto conmigo, que se desarrollen poquito, que no impacten mucho en mi vida, pero que si estén por ahí abajito, pues puede que llegue a un punto en el que el Señor, de tantas oportunidades que nos da de corregir nuestra vida, de corregir nuestro caminar, para poder tener una buena relación con Él, de dejar cualquier otra cosa que no sea Dios en primer lugar, dejarlas de lado. Puede que lleguemos a un punto en el que Dios diga, pues ya hasta aquí llegaste, hasta aquí llegó mi paciencia contigo, entonces ya hasta ahí, aquí ya llegará el juicio. Sí, no estoy hablando de una condenación eterna, porque esa ya ya no dio libertad Cristo de la condenación eterna, pero sí me refiero, por ejemplo, a que llegue el día en que Dios diga, pues ya tu vida en esta tierra se acabó y ya ya no eres útil para mí en esta tierra, entonces ya te llevaré conmigo. Y pues yo sé que ansiamos el poder estar con Cristo algún día, y entre más pronto mejor, pero qué mejor llegar también con unas... ¿Cómo se puede? Aquí Josías llegó a muy temprana edad con Dios, pero sin embargo aquí Dios se agradó de su corazón y vio que era alguien recto. No hay que procurar no llegar de la forma contraria con Dios, que fuimos un siervo, pues sí, de plano, que no hicimos nada, que lo mínimo que teníamos que hacer no lo hicimos, dejamos que un pecado pequeño contaminara nuestro caminar con Cristo. Entonces, si no dar chance a que se llegue ese tiempo en el que ya la paciencia del Señor llegue a su fin con nosotros, sino que tratar de siempre hacer las cosas, hacerlo como Josías en su temprana edad, no apartarse ni a la derecha ni a la izquierda, sino seguir el camino de Jesús, y dejar todos aquellos pecados que nos están estorbando, todas aquellas cosas que estorban nuestro caminar, dejarlas de lado, desecharlas, no permitir que nada de eso nos controle. No les digo que no vayan a haber caídas, van a haber caídas, pero es diferente caer en un pecado que estar viviendo en él. Entonces sí, eso fue una de las enseñanzas que se me quedaron más marcadas en este año. Yo creo que la más marcada de este año. Entonces doy gracias a Dios por esa enseñanza, y trataré en mi vida de todo esto seguirlo practicando y nunca olvidarme de esta enseñanza. Entonces es lo que yo les traía para el devocional de hoy. Se extendió un poquito más porque sí fue mucho tema, pero espero que les sirva de algo, y si les sirve de algo, pues la gloria sea para Dios. Sería todo.